Bueno, en el día de hoy quisiera compartir algo de la primera carta de Juan, ¿sí? Y haría antes de eso una pequeña introducción, pero la pueden ir buscando, primera carta de Juan. Esta carta fue escrita, no hay una fecha definida, pero cerca del año 90, por ahí, entre 85 y 95 son los extremos que se plantean. Bastante tiempo después de que Jesús muriera, después de la persecución de los años 70 y antes de escribir Apocalipsis. Se cree que Juan estuvo viviendo en las afueras de Éfeso y allí posiblemente haya escrito esta carta. Pero ustedes saben que para poder entender cualquier cosa de la palabra, es necesario tratar de entender el contexto de a quién le escribió el autor y por qué razón le escribió, ¿sí? En el caso de Juan, tiene algunas características que la carta no dice ni quién es, ni quién la escribe, ni a quién es enviada, pero por el texto y por la forma de escribir hay consenso de que esto es justamente de Juan. A la iglesia que él está escribiendo, que no se dice quién es, estaba amenazada por una corriente que comenzaba allí, que era el gnosticismo, que viene del tema de conocimiento, gnosis de conocimiento, ¿sí? Es la palabra griega. Ellos tenían una doctrina que estaba infiltrada ahí y se estaba metiendo en la iglesia. Juan va a hablar a lo largo de la carta de los falsos maestros y de los anticristos que daban vuelta por ahí. Algunos seguramente se refería a ellos. Y ellos sostenían que el conocimiento era como más importante que la fe para la salvación, que la Escritura podía ser entendida cabalmente por algunos pocos iluminados. Lo estoy simplificando mucho, ¿sí? Como para compartir. Los que saben mucho de esto, perdónenme algunas licencias que tomo. Que la Escritura, les decía, podía ser entendida por algunos pocos iluminados, en cuanto a la fe, y que la materia era mala en sí misma, pero que no tenía un efecto moral, ¿no? Entonces, con el cuerpo uno podía hacer lo que quería porque no era espiritual, y como la materia no había sido, era mala en sí misma, tampoco podía haber sido creada por Dios porque Dios no crea nada malo. Esta última doctrina, sobre todo, tenía algunas implicancias doctrinales complejas, porque si la materia era mala, Cristo no podría no haber venido en carne, ¿sí? Porque el cuerpo era malo en sí mismo. Así que ahí ya teníamos un problema, ¿no? Si Jesús no vino, tampoco murió, tampoco resucitó. La otra doctrina que ellos tenían es que lo primordial era tener la luz del conocimiento, ¿sí? Y no tenía mucho que ver la conducta, no tenía ningún problema, como el cuerpo era malo, el cuerpo se desechaba, no había problema con eso. Y que la materia y el cuerpo no guardaba relación moral, no había pecado, por lo cual podían ser condenados, ¿sí? Entonces con el cuerpo uno podía hacer lo que quería. Esto traía un montón de conflictos dentro de la iglesia, ¿no? Y seguramente hubo varias razones que los motivan a Juan para escribir, pero una de ellas era darle seguridad de salvación a los creyentes y la otra advertirlos de estas falsas enseñanzas, ¿no? Eso como una pequeña introducción, porque van a ver que a lo largo de la carta se nombran varias de estas cosas que tienen que ver justamente con esta problemática que la iglesia estaba atravesando. Leemos Primera de Juan del 1 al 4, ¿sí? Leo como siempre en Reina Valera Contemporánea. No hay mucha diferencia con la Reina Valera 60 que tienen la mayoría de ustedes. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, con referencia a la palabra de vida, de la vida que se ha manifestado y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio, es la que nosotros les anunciamos a ustedes. La vida eterna, la cual estaba en el Padre, se nos ha manifestado, así que
lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. El inicio de la carta dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Esa frase, ¿les recuerda algo? ¿Algún otro texto, algún otro pasaje? Lo que era desde el principio. A Juan. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan? ¿Cómo comienza? ¿Sí? Dice, en el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Es el mismo principio, el mismo concepto. Está planteando que la palabra, que era Jesús, se hizo carne, pero que ya existía y ya estaba en el principio. ¿Sí? Está hablando de la eternidad de Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos con referencia a la palabra de vida, dice el versículo 1. Todo esto tiene que ver justamente con esta enseñanza que estaba de que Jesús no había venido en carne, que era como un holograma, una cosa así sería, ¿no? Entonces Juan, testigo presencial, dice varias cosas ahí y pone algunos énfasis, ¿no? Dice, lo que hemos oído, en primer lugar. El Verbo se hizo carne y lo escuchamos. Eso está diciendo. Yo lo oí, nosotros lo oímos. Habla en plural. Algunos creen que para esta altura probablemente Juan era el único, uno de los pocos que quedaba vivo de los apóstoles. Pero él habla en plural para poner bien el énfasis de que muchos fueron los que tuvieron esta experiencia, muchos son los que lo oyeron. Pero bueno, el que lo hayan oído no significaba que Cristo hubiera venido y se hubiera hecho carne. Lo que nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Bueno, ahí de vuelta, uno podría decir, no era algo corpóreo. ¿Se acuerdan cuando resucita Jesús y entra donde están los discípulos? Y los discípulos creían que era un fantasma, dice. Y dice, denme algo de comer, para demostrarle que estaba en cuerpos, que era físico. Y a Tomás después le dice, tocame, meté el dedito acá, meté el dedo al costado. ¿Sí? Jesús también, después del resucitado, quería demostrarles y dar evidencia de que había resucitado físicamente. Entonces, Juan dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. La contemplación no es una mirada rápida, no es que te cruzás con alguien con la calle y lo viste. La contemplación es algo que vos mirás y te quedás mirándolo, ¿no? Los artistas que se quedan contemplando un cuadro que solamente ellos entienden y pueden estar horas ahí, ¿no? O un paisaje. Uno contempla, se ríe el artista, el pintor. Uno cuando contempla algo se queda mirándolo. Y de alguna forma, yo trataba de imaginarme a Juan compartiendo la vida con Jesús y a los demás discípulos. Y las veces que lo habrán contemplado, que habrán mirado cómo él enseñaba, cómo él actuaba, cómo él obraba, cómo hacía milagros, cómo él se relacionaba con ellos. Creo que la Escritura dice que Jesús enseñaba como quien tenía autoridad, ¿no? Había en Jesús algo diferente que seguramente hizo a muchos contemplarlo. Y Juan dice, nosotros lo contemplamos. Tengo que reconocer que muchas veces cuando uno va a la palabra nos lee, ¿no? Y nos devuelve algo. Y bueno, yo también he escuchado a Dios algunas veces, no en forma audible, pero lo he escuchado de muchas formas. También he tratado de mirarlo y en estos 6 meses hemos tratado de mirarlo a él como nuestro ejemplo. Pero no siempre tengo que reconocer que no siempre me he quedado contemplándolo. No sé si te ha pasado o si sos consciente de eso. Pero hay algo
en la vida de Jesús que es digno de ser contemplado. Es digno de ser contemplado. Y si no lo has hecho, te animo a que puedas hacerlo. Pero Juan no se queda ahí. Después de decir lo hemos contemplado, dice, palparon nuestras manos, lo tocamos. ¿Sí? Y ahí entra esta doctrina de que Jesús no había venido en carne. Nosotros lo tocamos. ¿Sí? Así que te pueden contar cualquier cosa, pero yo que estuve ahí, nosotros que estuvimos ahí, nosotros lo tocamos. Que Juan fue el que se recostó en el pecho de Jesús. ¿De acuerdo? Juan está muy interesado en los que reciban esta carta y lean esta carta, tengan la convicción de que Jesús había venido, que había sido revelado y había sido enviado por el Padre. Por eso pone énfasis. Después va a volver a repetir por lo menos 3 veces, hemos oído y hemos visto. ¿Sí? Y palparon nuestras manos con referencia a la palabra de vida. De la vida que se nos ha manifestado, o sea, que se nos hizo presente, eso quiere decir. Y que nosotros hemos visto y de la que damos testimonio. ¿De qué damos testimonio? Juan daba testimonio de lo que había visto, oído, contemplado y palpado. ¿Nosotros de qué damos testimonio? Quizás habría que preguntar, ¿damos testimonio? Bueno, soy de los que creen que uno siempre da testimonio, bueno o malo. Pero siempre damos testimonio, callando o hablando. Pero ¿de qué damos testimonio? Yo siempre me gusta hacer preguntas para pensar. Y está bien que te respondas a vos mismo, ¿sí? No estoy esperando una respuesta correcta. Estoy pensando ¿de qué doy testimonio yo? De Dios, ¿de qué doy testimonio? Lo que vi, lo que Él hizo, lo que Él no hizo, lo que estoy esperando que haga y todavía hace 20 años que no me responde, ¿de qué damos testimonio? Juan daba testimonio de haber estado con Jesús, daba testimonio de que Él era la palabra de vida, daba testimonio de que había estado con nosotros, con ellos. ¿Sí? El Verbo se hizo carne y habló, el Verbo se hizo carne y lo vimos, el Verbo se hizo carne y lo contemplamos, el Verbo se hizo carne y lo tocamos. Una relación íntima de los discípulos, de los apóstoles con Jesús. La vida fue manifestada por Dios el Padre. No sé cuánta seguridad tenés vos de tu salvación, pero la palabra nos va a animar a tener esa seguridad. Y Dios quiere que vos tengas seguridad, no por lo que vos hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Por lo que Cristo hizo en la cruz. Después vamos a ver algo más de esto. Y Juan dice ahí, hacia el final del versículo 2, nosotros les anunciamos a ustedes la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se ha manifestado. Hay una necesidad de Juan de anunciar, de compartir, de dar testimonio. Necesidad que no siempre creo que nosotros tenemos. Y que también haríamos bien en revisar. ¿Sí? Dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. La preexistencia de Cristo, Cristo eterno, estaba con el Padre y el Padre nos envió y se manifestó. Por eso, mi hermano, como Jesús es eterno, y la Biblia dice que Jesús es la vida, cuando tenés a Jesús tenés la vida eterna. La vida eterna está en Jesús, porque Él es eterno y Él es la vida. No es muy complicado, pero eso se cree por fe nada más, ¿no? No es forma racional,
Si el Espíritu no te lo revela, no hay manera que lo entiendas. Por eso el Evangelio es locura para los que se pierden, ¿no es cierto? Si tenés a Jesús, tenés la vida eterna. Y Él se manifestó, Dios lo envió por amor a vos, por amor a mí y por gracia solamente. Siempre, siempre lo que Dios hace por nosotros es por amor. Y siempre recibimos de gracia. Y somos llamados a darle gracia, porque así recibimos. ¿Cuánto mérito hay en vos para recibir alguna bendición del Señor? ¿Cuánto hay de lo bien que haces las cosas? Ayer, cuando hablaba con Alejandro ayer, él me hablaba de que él era un buen tipo y que veía como gente que era mala prosperaba. Algo de eso en la Biblia dice, ¿no? Que los impíos prosperan y los malos prosperan. Y dice, no te hagas problema cuando eso pase. El final de ellos, abajo. No hay en nosotros mérito alguno para recibir bendiciones del Señor. Lo que tenés en tu vida es gracia y amor de Dios, misericordia. ¿Sí? Gracia para recibir lo que no merecemos, misericordia para no recibir lo que sí merecemos. Amén. Versículo 3 dice, así que lo que hemos visto y oído otra vez, lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Me hizo bien rumiar un poco este texto y estudiarlo un poco y leer algunas cosas. Porque uno normalmente dice, o yo lo he dicho muchas veces en forma rápida, bueno, Jesús vino para darnos salvación. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Pero ¿es el propósito final darnos salvación? Acá el texto dice, se lo anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. La redención es para que tengamos salvación, pero es para que tengamos comunión con el Padre. Sin la obra de Cristo no tendríamos posibilidad de tener comunión con el Padre. Y no era tan consciente, no lo tenía tan presente. Yo más bien siempre estaba pensando en el tema de la salvación, pero en realidad la salvación es la puerta para tener comunión. Y Cristo murió por vos y por mí para que tengamos comunión con el Padre, para que nuestro acceso sea directo y libre al Padre, para que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia. Es para tener comunión. No es solo para ser salvos del castigo eterno. Así que quisiera animarte en esta mañana, a la luz de la palabra, a que busques activamente esa comunión por la que Cristo murió a favor tuyo. Y ahí vuelve a entrar lo que Juan habla de contemplar y tocar, de estar cerca de Dios. Lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. La comunión es vertical y horizontal. Para que también ustedes tengan comunión con nosotros, dice. Cuando compartimos el Evangelio, lo que buscamos es que haya gente que se sume a la comunión con el Padre y a la comunión con nosotros. ¿Sí? Lo mismo que aplica para nosotros, aplica para los demás. Por supuesto que predicamos la salvación en Cristo, pero es para comunión. Es para comunión. Comunión, estamos hablando de común unión, ¿sí? De estar unidos en Cristo Jesús. Y el último versículo dice, les escribimos estas cosas para que el gozo de ustedes sea completo. Según la versión dice para que vuestro gozo, creo que dice Reina Valera 60, hay otra versión que dice para que nuestro
gozo, no para que vuestro gozo. Sí, interesante eso. Por lo que leí, dicen que en los manuscritos más importantes habla de nuestro gozo. Como que hay el gozo nuestro se completa cuando los otros se suman a la familia de Dios. Hay un gozo que no está completo si yo no doy testimonio y no comparto del amor de Dios y de lo que Dios hizo en mi vida. Si no comparto lo que vi, lo que oí, lo que escuché, lo que recibí, como que el gozo no está completo. También es desde la otra mirada, si fuera para que el gozo de ustedes sea completo, no hay gozo completo si no hay comunión con el Padre. No importa quién sea. Y eso seguramente todos conocemos gente aparentemente muy feliz, con todo lo que puedan tener y con un vacío impresionante. Así que no hay gozo completo si no conoces a Jesús, no hay gozo completo si no compartís a Jesús. ¿Cuántos son felices con Cristo? Bueno, algunos no levantan la mano, está bien, puede estar en proceso. No les pregunté cuándo estaban felices, porque eso es parte de la vida, no estar felices. Pero los que están felices con Cristo, si estás feliz con Cristo, mi hermano, ¿sabes lo mejor que puedes hacer? Compartilo. Si lo mejor que te pasó en tu vida es Cristo, compartilo. Si lo escuchaste, si lo viste, si de alguna forma lo tocaste y te tocó, compartilo. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús. Te revelaste a nosotros, Señor, gracias porque si te conocemos es porque te revelaste en nuestra vida y si te amamos es porque nos amaste primero. Gracias porque nos alcanzaste, porque nos buscaste. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por recordarnos que, una vez más, que lo que has hecho con nosotros, no solamente para salvarnos, sino para que podamos tener comunión contigo. Nosotros indignos, impuros, lavados por la sangre de Cristo, vestidos con ropa nueva, pudiendo sentarnos a la mesa tuya, papá. Gracias. Gracias por el sacrificio de Jesús, sacrificio perfecto y eterno. Te pedimos, Señor, que esto que tanto disfrutamos, que es tenerte en nuestro corazón, poder buscarte en todos nuestros momentos de paz, de alegría, de disfrute, nuestros momentos de tristeza, de angustia, de conflicto, que todo eso que disfrutamos, Señor, podamos y querramos compartirlo, Señor. Así como Juan compartió lo que vivió, te pedimos, Señor, que seamos una iglesia que comparta lo que recibimos de vos, que te compartamos para que muchos tengan comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.